Muy bien, presidenta. Ahí está doña Luz y don Patricio. Perfecto. Entonces, espero que nos escuchen. Le damos la bienvenida a la presidenta del directorio del Fondo de Infraestructura, Luz Granier, que me soplaron que tiene cumpleaños. Ah, Mira, feliz Sí, cumpleaños. así que un audio. le mandamos un abrazo muy grande, con mucho cariño. Y si es que esto no fuera público, yo diría que cumpleaños, pero como es público, vamos a pasar de eso porque no lo haríamos. Así que en nombre de toda la comisión, querida Luz, y en el mío personal, con mucho cariño, feliz cumpleaños. Que lo puedas pasar muy, muy bien y que sea un gran año para ti y también para la familia. Y saludamos también a Patricio Rey, que es el gerente general del Fondo de Infraestructura. Les agradecemos que nos puedan acompañar en el día de hoy. Nosotros tenemos varias inquietudes como comisión respecto al funcionamiento del Fondo de Infraestructura en general, y en particular hemos tenido varias sesiones en las últimas semanas con distintos organismos para conversar respecto a la reactivación y el rol de la infraestructura pública en la reactivación económica, y pensábamos que ustedes eran un actor relevante también en esa línea, y es por eso que queríamos un poco conversar con ustedes, que nos dijeran en qué es lo que están pensando respecto a la reactivación y en general respecto al funcionamiento del Fondo de Infraestructura. Así que muchísimas gracias y les ofrezco la palabra. No sé si es que la presidenta y cumpleañera primero o si es que Patricio primero, la presidenta y cumpleañera entonces primero. Luz, por favor. Está sin audio. Ahí, Ahí ya, sí. me habían silenciado desde allá. Primero que nada, muchas gracias por los saludos, gracias por la invitación también. Y le voy a pedir a Pato que, ¿quién va a compartir la presentación, Pato? Ya, Pato va a compartir una presentación que preparamos para contarles un Perfecto. poco en qué hemos estado todo este tiempo desde que esta empresa ahí está. Bueno, en primer lugar, como pueden ver ustedes ahí, hemos cambiado nuestro nombre de fantasía ahora es Desarrollo País. Fue un análisis que hicimos básicamente porque creemos que esta empresa no es un fondo, como lo que se entiende generalmente lo que es un fondo, ¿ya? Creemos que además dentro de nuestra misión, de nuestro objetivo, está ser una contribución al desarrollo del país y a la infraestructura de este país. Entonces nuestro nuevo nombre es Desarrollo País, Infraestructura para Chile. ¿Mm? Bueno, les cuento, ustedes saben, esta ley fue promulgada en marzo del 2018 y la empresa se constituyó formalmente en enero del 2019 con un directorio que está compuesto por 5 miembros titulares, 5 miembros suplentes. 3 de ellos se nombran a través del sistema de alta dirección pública y 2 directamente por el presidente de la República, ¿ya? Yo fui nombrada por el presidente como presidenta de esta empresa el día 4 de enero del 2019 y desde ahí nos pusimos y nos abocamos a ser empresa propiamente tal. Desde sacar RUT, constituirnos, de a poco fuimos armando un equipo. Tenemos hoy día un equipo de profesionales de alto nivel, somos poquititos, somos 6 personas, y empezamos a tratar también de definir los mejores estándares de gobierno corporativo, porque tenemos claro que esta empresa va a ser una empresa muy importante en lo que es el desarrollo de la infraestructura y como tal tenemos que tener los estándares de gobierno corporativo, de transparencia, de probidad, de los mejores niveles. La ley lo que establece es que el Estado puede traspasarle a Desarrollo País las concesiones de rutas y carreteras que estaban vigentes al momento de promulgarse la ley. Y hay un plazo de 5 años para hacer esto, ¿ya? Hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido ninguna concesión,
Ahora, en cuanto al financiamiento de esta empresa, el objetivo inicial era que se financiara con los recursos que provienen de la relicitación de las concesiones cuando ellas vayan venciendo. Eso significa que hasta que nosotros no recibamos una concesión y no podamos tampoco relicitarla, por concesiones nosotros no tenemos ingresos, ¿ya? Y en algún minuto nos dimos cuenta que esto no iba a ser en un plazo corto, que no íbamos a recibir este año ninguna concesión, ni que tampoco íbamos a recibir ingresos de ellas en los próximos quizás 3 a 4 a 5 años. Entonces empezamos a replantearnos y dijimos, nosotros podemos tener, el mayor financiamiento nuestro va a ser por la relicitación de las concesiones en la medida que ellas se hagan con excedentes. También podemos hacer proyectos nosotros de infraestructura, que son proyectos desarrollados por nosotros, y de esa manera generar utilidad que nos permita ir financiando también proyectos futuros. Y la otra manera que podemos financiarnos es con aportes directos del Estado. Son las 3 fuentes de financiamiento. Hasta el día de hoy, como les decía, el de las concesiones era algo que no se ve en el corto plazo, entonces dijimos, no podemos quedarnos esperando, tenemos que hacer algo, desarrollemos proyectos propios y empezamos a investigar qué experiencia había en el mundo de empresas similares a esta. Tomamos contacto con el BID nos apoyó en ir a conocer experiencias en Canadá, en Inglaterra, estudiamos la de Colombia, Nueva Zelanda, en fin, distintos países, y nos convenció mucho el modelo que ha usado Ontario, que se llama Infrastructure Ontario, que es una empresa, y creemos que se acomoda y se perfila muy bien con lo que nosotros queremos hacer con Desarrollo País, especialmente hasta que no tengamos las concesiones. Y Infrastructure Ontario partió como una empresa pública de ellos, también chiquitita, partió haciendo obras públicas, especialmente encargadas, renovando los servicios y cooperando con el sector privado. Empezó haciendo hospitales, empezó haciendo empresas, básicamente de los servicios públicos. Y finalmente se terminó convirtiendo, porque esto fue creciendo a lo largo de 20 años, y se terminó convirtiendo un poco en el brazo de la infraestructura para el Estado. Desde aquí se planifica toda la infraestructura del Estado. Es una empresa que no es de un tamaño muy grande, porque tiene equipos dedicados a los proyectos que le encargan. Después esos equipos los cambia de nuevo a nuevos proyectos. Por ejemplo, si en algún minuto a mí me encargan que haga un hospital, contrato gente que sepa hospitales, después me encargan un metro, hago gente que sepa de metro, y así. Entonces es una empresa que tiene una flexibilidad y hoy día maneja proyectos gigantes que tiene la gracia de que cumple el presupuesto en un 95% de sus proyectos y además lo hace dentro del plazo que lo tiene establecido. Bueno, en fin, es un modelo que nosotros fuimos a conocer, como le digo, y lo estamos tratando de instalar. Y en base a este modelo nos definimos ciertos ejes, ¿ya? Y creemos que antes de las concesiones nosotros nos deberíamos enfocar, primero que nada, en ser un articulador entre lo que el Estado no es capaz de hacer por la distinta burocracia o la lentitud con que muchas veces reacciona. Nosotros tenemos la capacidad de hacer esto con mucha agilidad. Somos una empresa, una sociedad anónima, por lo tanto hay muchos requisitos que el MOP o vivienda o bienes nacionales o distintos servicios públicos tienen que cumplir, que nosotros no estamos obligados porque nos regimos por la CMF y no por la Contraloría. Queremos entonces ser una empresa que cumple un rol en satisfacer, en poder llegar a esos lugares en que el Estado no puede llegar y ser un articulador entre el sector privado y el sector público.
Como les decía antes, vamos a la otra, Pato, porfa, nos definimos 5 ejes de trabajo, ¿ya? El primero es revitalizar barrios cívicos. Queremos jugar un rol importante en la integración, en las viviendas de integración social, en infraestructura digital, en infraestructura de transporte público y en desalinización de agua también, ¿ya? Esto no quita, y por eso lo tenemos ahí también, que nosotros estamos preparándonos para recibir las concesiones de las carreteras. Pero como les digo, eso es en un plazo mayor. Así que, Pato, te voy a pasar la palabra para que expliques cada uno de nuestros ejes de acción en este periodo, y justamente a través de esos ejes que nos hemos definido es que nosotros creemos que somos un actor relevante en la reactivación del país. Como les digo, somos una empresa que tenemos la flexibilidad y la agilidad que el sector público muchas veces no tiene, ¿ya? Así que, Pato, porfa, te voy a pedir que expliques los ejes de acción que nos hemos definido para este año. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Precisamente el primero de estos ejes es la revitalización de barrios cívicos. Esto partió como un desafío que nos planteó Presidencia en un comienzo de la operación de la empresa, que es el de construir un edificio para la renta de oficinas para servicios públicos en el eje Bulnes, ¿ya? En sitios que hoy día son terrenos del Serviu, donde se pretenden erigir dos edificios con 45.000 metros cuadrados aproximadamente, siguiendo las líneas de ese barrio típico, para poder ubicar a servicios públicos que hoy día se encuentran distribuidos en la ciudad de Santiago, pagando elevados costos y en condiciones de oficina bastante deplorables. Eso se acentúa, pero tremendamente en las regiones, donde las capitales regionales, muchos de los servicios están distribuidos en 3, 4, 5 lugares, también de muy mala calidad, en muchos casos casas que no están preparadas para la atención al público, y las personas que van a esos servicios públicos terminan haciendo verdaderas romerías por las ciudades para poder cumplir sus trámites, timbrando papeles de un lugar a otro. Y precisamente existen muchos terrenos públicos disponibles en las capitales regionales, también en Santiago, para poder tomar terrenos, concesionar esos terrenos, simplemente garantizando su ocupación por parte de servicios públicos y obtener algo que a los servicios públicos se les hace muy difícil, que es la mantención y la conservación de los edificios a través del tiempo, conservando esos terrenos en manos del Estado para cuando termine la concesión. Eso hace que esto sea ejecutable con muy bajo costo público, y permite realizar un también aporte importante a la reactivación. También queremos ir un poco más allá en estos proyectos, es que lo que buscamos también es aportar a través de estos espacios de trabajo más colaborativos, más parecido a lo que está haciendo la empresa privada, y algunos ejemplos de las empresas públicas como el Banco Estado, que ha desarrollado oficinas muy interesantes con espacios abiertos, con espacios también muy buenos para atención a público, que permite modernizar el Estado a través de generar condiciones de trabajo más apropiadas. Otro proyecto que es otra línea de proyectos que es de similar origen, porque los dos tienen que ver con la utilización de bienes fiscales que hoy día están desaprovechados para poder concesionarlos y sin inversión estatal poder construir algo productivo ahí, y en 20 años, 30 años recibir esos activos de vuelta para el fisco, es la idea de apoyar al Ministerio de Vivienda en lo que es el subsidio de arriendo protegido. Y ese subsidio existe ya desde el 2011, el DS52, que ha sido una política pública fundamental en países de Europa, Australia, donde los terrenos, cosa que no está pasando hoy día en Chile, se han vuelto demasiado caros para poder entregar viviendas en propiedad. Ha terminado siendo la fundamental solución de la política habitacional a través del arriendo. Aquí no buscamos reemplazar a los ¿cómo se llama esto?, programas que ya existen, sino que generar otra alternativa que creemos que puede
explosivamente generar una oferta que hoy día no hay para poder aportar a esto, a poder conseguir que los subsidios se apliquen. Los DS52, solamente el 44% de los subsidios que se dan se logran aplicar porque la gente no logra encontrar viviendas a los precios y en los lugares que les gustaría tener. Y por lo tanto son proyectos que por un lado utilizan espacios urbanos muy bien ubicados, que están cerca de servicios donde no llegan los programas actuales del gobierno que tienden a tirar a la gente a las afueras de la ciudad. El senador Soria conoce bastante bien, y poder generar acceso a las personas más vulnerables a buenos servicios que normalmente están en el centro de las ciudades, ocupando esos terrenos, generando actividad económica al construir estos terrenos sin gasto fiscal, porque solamente utilizaríamos los terrenos para estas concesiones y se utilizarían para estos arriendos a precio reducido para poder aplicarse en estos subsidios. Estamos en una tercera línea, que es el proyecto de infraestructura digital de la fibra óptica que iría entre Valparaíso y Sydney, Australia, pasando por Nueva Zelanda, que después de un estudio de la Subtel, financiado por el Banco de Desarrollo Latinoamericano, CAF, por $3 millones, logró desarrollar este proyecto y hacer su prefactibilidad, donde todos estos estudios han concluido que la mejor ruta es precisamente la más corta, dado que Australia ya tiene sendas carreteras digitales con todos los países de Asia y no hace sentido llegar necesariamente, replicar una nueva carretera hacia Asia desde ahí, generando una conexión por el sur que otorga resiliencia a los usuarios de este tráfico, porque todos sabemos hoy día los conflictos que existen en el mar del sur de China, entre Estados Unidos y precisamente China, que hacen a todos los usuarios de estas redes buscar una necesidad de tener alternativas a esa ruta si es que eso sigue aumentando conflictivamente. Y todas las rutas que llegan, excepto una que llega a Brasil de Europa, las rutas de Sudamérica, y en especial las que llegan a Chile, todas pasan por Estados Unidos. Por lo tanto, también este proyecto nos aporta importante soberanía digital y nos habilita a darle soporte a las tecnologías que vienen ahora, que es el 5G, que tiene velocidades mucho más altas que el 4G, que necesita apoyarse en estos troncales de información y nos permite realmente poder crecer a precios competitivos en un mercado que va a ser muy necesario para el futuro de nuestra economía. Y por cuarto punto, estamos trabajando también con el Ministerio de Transporte en la expropiación de los terrenos de los terminales del transporte público. Este es el lugar donde duermen los buses en la noche del Transantiago, porque lo que ha pasado en las licitaciones anteriores, que los operadores que tienen los terrenos mejores ubicados tienen condiciones muy beneficiosas para ellos para ganarse las licitaciones. Por lo tanto, lo que se busca separar es la propiedad del terminal con la capacidad del operador. Por lo tanto, si se licitan los operadores, tratar de obtener a los mejores operadores y no los operadores que tienen los mejores terrenos. Y esto lo estamos trabajando precisamente junto al Ministerio. Ya hay 9 terrenos expropiados que están en manos del Serviu, esos se traspasarían a nuestra empresa, y hay una cartera adicional de otros terminales también para poder expropiar. Para eso tenemos presupuesto para este año. Y en última línea, proyectos que no estamos trabajando activamente, precisamente por lo que decía Luz, en términos de que nosotros como empresa no hemos recibido los flujos que tenemos proyectados, por lo tanto se nos hace muy difícil poder garantizar proyectos, que era parte de la idea inicial de esta empresa, la posibilidad de generar un fondo para dar garantías. No hemos podido entrar en este negocio que vemos que ha sido desarrollado fuertemente en Australia, Israel y Estados Unidos, con aplicaciones comerciales muy factibles,
que nos podría dar este valioso recurso para poder regar vastas zonas que también son terrenos que están en manos del Estado, de bienes nacionales, sobre todo en el área de Copiapó, y poder generar valor y empleo a través de agricultura en esa zona. Como les decía, está detenido estos proyectos porque no tenemos la capacidad o las espaldas financieras para dar las garantías que requieren las empresas que buscan desarrollar estos proyectos. ¿Cuáles son los beneficios de estos proyectos fundamentalmente? Bueno, modernizar y agregar valor a la infraestructura pública, a terrenos públicos que están subutilizados. Como les decía, hospital, el ex hospital de Punta Arenas está desocupado, el ex hospital de Puerto Montt, terrenos de ferrocarriles que no van a ser usados para la logística o para el transporte en Chillán, en Concepción, bueno, a lo largo de todo Chile, en Arica, y bueno, ustedes conocen también todas sus zonas y saben bien que existe disponibilidad y son activos que no están generando valor. Después, aportar generación a la oferta habitacional. El déficit habitacional cualitativo y cuantitativo al día de hoy es de aproximadamente 700.000 viviendas. Por lo tanto, creemos que a través de un modelo de este tipo, donde no generamos un gasto público y el patrimonio se queda en el Estado, podemos aportar de forma bastante más rápida soluciones habitacionales y a un costo muy menor, que generalmente podemos traspasar los riesgos a los privados. Aumentar la conectividad y competitividad global de Chile a través de las conexiones digitales. Mejorar el funcionamiento de sectores estratégicos como es el de transporte, de poder generar la posibilidad de tener los mejores operadores posibles en nuestras ciudades. Y todos estos proyectos en su mayoría están enmarcados en el desarrollo de nuestras ciudades y la calidad de vida de las personas que viven dentro de ellas. Y a través de buena arquitectura y de buenas localizaciones, en conjunto de ir no solo con habitaciones y oficinas, sino que a través de hacer estas soluciones con servicios, con placas comerciales y espacios que generen ciudad donde se desarrollen estos proyectos, creemos que podemos dar un aporte importante a la infraestructura de las ciudades del país. Eso sería, Presidenta. El micrófono. Sí, ahí, ya, gracias. No, solo para concluir con estos ejes de acción, quería decir, queremos cumplir con el mandato que la ley nos da, que es desarrollar infraestructura con proyectos que sean rentables, porque la ley nos mandata a tener utilidad año a año, y también proyectos que cumplan con equidad territorial. Eso ha sido un foco muy relevante para nosotros. Creemos que lo que es barrio cívico y lo que es vivienda son replicables en todas las ciudades del país. Eso, Presidenta, eso es lo que queríamos contarle hoy día. Muchas gracias, Presidenta. Y agradecer la presentación. Yo estoy segura que mis colegas tienen varias preguntas, yo también tengo algunas. Yo le comentaba a los colegas, yo desgraciadamente me tengo que ir a las 3:30 porque tengo una reunión que no estaba planificada, a veces esas cosas pasan, pero Carmen Gloria Aravena me va a reemplazar muy bien, así que ni me van a echar de menos. Así que dejo la palabra a los colegas para las consultas. Gracias. Senador Guillé, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí le vamos a echar de menos, pero Carmen Gloria lo va a hacer estupendo, así que nos vamos a acostumbrar a la mano. Bueno, primero agradecer la amabilidad de venir y hacernos una presentación. Obviamente hay bastantes inquietudes porque estamos todos al conteste, no solo de la coyuntura, que hay que activar la inversión y el empleo, sino además porque necesitamos pensar claramente una economía distinta a la que tenemos hasta ahora, que es lo que va a salir de la crisis. Y por lo mismo aparecen temas, por ejemplo, lo que más me interesaba preguntarle era por el tema digital y la desalación de agua de mar. Ustedes saben que Antofagasta tiene en este momento más o menos un 80% del abastecimiento
de agua potable en la ciudad de Antofagasta es desalinización. Y no se ha avanzado más porque hay una empresa que está dispuesta a hacer la inversión por un problema con los planos reguladores que al cambiarse introducen una burocracia que exige que la planta se instale fuera y por lo tanto cualquier innovación caemos en el absurdo de que hay que trasladar todo, entonces ya se disparan los costos, pero la verdad que está fuera de la ciudad hoy en los hechos y no tiene ninguna dificultad para la ciudad. Pero eso lo tenemos pensado en el norte para el abastecimiento. Perfectamente todas las ciudades del borde costero se podrían abastecer con desalinación de agua de mar. Pero además los emprendimientos mineros están trabajando mucho la desalación. Por ejemplo, Codelco acaba de empezar a trabajar ya el tema en Tocopilla. Hay otras mineras que en otras partes del borde costero. Quizás ahí sería interesante no solo pensarlo en la agricultura, sino dado que la sequía hoy día, en los últimos 10 años, va abarcando una extensión del territorio que prácticamente va de Copiapó a Valdivia, sería interesante que ustedes pudieran ahí ayudar a generar la conciencia de que hoy día es una condición esencial para el propio modelo de desarrollo económico chileno, las exportaciones, la minería, la agricultura, Chile potencia alimentaria, el consumo en las ciudades, etcétera. Y por lo tanto el que no se active es un motivo de preocupación porque suponemos que debería estar lleno de proyectos en esta línea. La pregunta entonces tiene que ver no con la importancia y la urgencia, sino qué es lo que traba, que es algo que deberíamos estar de cabeza haciendo en nuestro país, no pudiendo activarse. Y el tema, por cierto, de los trazados digitales, toda la infraestructura digital, la conectividad desde Australia, que me parece muy razonable, además un país confiable, no un país que vamos a tener ningún tipo de dependencia, nos da más soberanía, porque además la fibra óptica norteamericana va pasando por los países vecinos, con los cuales nosotros tenemos permanentes dificultades y que se puede llegar a transformar en un real problema de seguridad para el país. ¿Cómo lo están viendo ustedes la licitación y cómo lo ven como posibilidades de implementar y de interesar a los privados para que en un tiempo razonable tengamos no solo la conexión con fibra óptica, sino la capilaridad necesaria hacia el interior del país y llegar a todos los rincones? ¿Qué inversiones, de qué monto estamos hablando? Y si se ve sectores interesados en invertir en esa infraestructura para después producir todos los negocios, servicios y actividades que permiten esas plataformas. Muchas gracias, senador Guillé. Bueno, ofrezco la palabra, si no, senadora Órdenes, si no me iba a lanzar yo con mis preguntas. Senadora Órdenes, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la presidenta del directorio, Luz Granier, y al sugerente Patricio Rey, ya no es FOINSA, es Desarrollo País. Yo tengo varias consultas porque, claro, en un inicio habíamos pensado, se había diseñado este fondo en la lógica de que las relicitaciones viales especialmente pasaran como un activo directo al FOINSA. La primera pregunta es ¿por qué no ha ocurrido? Porque hoy día hay relicitaciones como Talca-Chillán o la Ruta San Antonio y se van a empezar a producir otras porque ya han pasado 25 años, que era lo que duraba el periodo de esas licitaciones. Por otro lado, yo siempre he tenido la duda, se lo planteo al Ministerio de Obras Públicas también, ¿cómo interactúa Desarrollo País con la Dirección General de Concesiones? Entonces, porque hoy día lo que tenemos es un servicio público, esta es una dirección general que depende del Ministerio de Obras Públicas, y por otro lado tenemos una empresa. Entonces, quiero preguntarles si ustedes ven qué ha pasado entre ustedes y la institucionalidad pública, porque ahí es donde yo tiendo a confundirme. Yo esperaba que las relicitaciones, al menos hasta el Cachillán, pasen directamente al Desarrollo País, eso no ocurrió. Creo que es importante que hayan abierto líneas de acción. O sea, en el tema de vivienda, fibra óptica va a ser un gran tema. La Subtel ya está trabajando, se está implementando la fibra óptica austral, hay un tramo pendiente, se está licitando la fibra óptica nacional, por lo tanto vamos a cerrar todo un tema a nivel nacional, pero evidentemente que queda la conectividad digital con
con Asia. Entonces, ese era un tema, y lo pregunto porque ambos tienen planes quinquenales, volviendo al MOP y Desarrollo País. Entonces, ¿cómo conversan ambos planes? Porque el plan que nos presentó el MOP, claro, estábamos hablando, no sé, cerca de 30.000 millones de dólares, y ustedes en el plan quinquenal, la inversión es de 1.375 millones de dólares, es bastante menor en relación a lo que está haciendo la institucionalidad pública. Yo entiendo que están en la época de los diseños, de evaluar cuáles son las líneas de acción, pero claro, no, se escapa un poco de lo que a nivel original se tenía contemplado. Entonces, ahí es donde yo tengo una nebulosa y me gustaría entender qué pasó con eso. Ahora, ¿cómo conversa Plan Quinquenal también con el desarrollo de los territorios? Preguntarle si han tenido conversaciones con los gobiernos regionales, o obviamente todos los proyectos tienen un asiento en un territorio determinado, pero las desaladoras muy probable que estén en el norte, temas de infraestructura al parecer están más en región metropolitana, y las viviendas de integración social, yo no dudo ahí que a raíz de lo que ha empujado tan fuertemente el senador Soria con el tema de las cooperativas, quizás tengamos una alternativa para estudiar yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad, pero los instrumentos tal como están diseñados desde lo público no lo hacen viable. Me parece que es bien interesante. Y si respecto a nuevas acciones o nuevas líneas, el tema energético, a mi juicio, en Chile constituye una variable, una brecha de desarrollo. Chile siempre lo planteó desde la conectividad, la carretera, pero hoy día, y dado los tiempos, y creo que hemos avanzado bien en los temas más de infraestructura digital, pero el tema energético yo siento que es algo que en muchos temas tiene de freno de mano al desarrollo del país. Entonces, si se han pensado en eso o por qué no es posible si es que existiera algún impedimento. Esas serían más o menos mis preguntas por el minuto, estimada presidenta. Gracias, senadora. ¿Órdenes? Elena, yo prefiero que tú consultes porque yo me voy a quedar y tú te tienes que ir. Súper, muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria. Yo quisiera, y quizás es porque yo no estuve en la tramitación del proyecto que estableció el fondo, un poco entender, porque cuando aquí se habla, por ejemplo, del tema de la reactivación de los centros cívicos, y yo creo que eso tiene que ver con que Patricio conoce muy bien las regiones, yo me veo súper identificada. Nosotros teníamos un proyecto en concesiones respecto al tema del barrio cívico en Valdivia, y eso desgraciadamente al final del día parece que no estaría flotando. Y efectivamente nosotros tenemos un tema en Valdivia donde permanentemente, exactamente lo que Patricio describía es lo que ocurre en Valdivia, y la calidad también de la infraestructura donde trabajan los funcionarios muchas veces es deplorable, o sea, es realmente muy mala. Entonces, y me parece también bien que ustedes entren en el tema de integración social, en el tema del agua. Me parecen bien los enfoques, creo que están bien pensados, también en el tema del transporte público. Son enfoques bien pensados, creo que son los temas donde nosotros tenemos desafíos. Pero mi pregunta es, quizás es súper práctica, pero realmente quiero entenderlo bien, ¿ustedes tienen identificado estas líneas de trabajo y cuál es el aporte que en el fondo ustedes piensan hacer? Porque no va a ser un aporte desde un punto de vista de financiamiento, por lo menos no mientras no exista los recursos. Entonces, ¿cuál es el rol? Y quizás ahí estoy un poco en la misma línea que Jimena. ¿Cuál es el rol que ustedes pretenden jugar entre lo que hace Obras Públicas y lo que hace el aparato estatal en general para poder impulsar estas líneas de trabajo que ustedes han planteado? Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros hemos tenido varias conversaciones porque queremos un poco entrar también en la lógica de ser una comisión que mira qué es lo que está pasando en general en el sistema en el tema de obras públicas en el país. Nos puso el ministro de Obras Públicas el plan 2050. Siempre me equivoco, si es que es 2050, sí, 2050. Y si es que ustedes tienen un rol en eso o no. O sea, en el fondo, al final, creo que es casi la misma pregunta que Jimena. ¿Dónde están ustedes parados respecto a las otras organizaciones? Y finalmente, ¿cuál es la tarea que ustedes pretenden
cumplir en lo específico en estas líneas de trabajo que se han planteado. Carmen Gloria. Entonces ahora pregunto yo para que puedan responder todos. Para no interrumpir después, te paso la campanilla. Muy bien, muchas gracias. No me puedo despedir, me despido Gracias. ahora sí. Carmen Gloria, presidenta. Sí, bueno, la verdad es que aquí todos los senadores somos de regiones. Yo primero celebrar la iniciativa, me parece bien. También, por supuesto, uno queda con la duda de qué pasa con el tema de las concesiones, que ya lo preguntó Jimena, así que tendremos respuesta respecto de eso. Yo tampoco estuve en la tramitación de la iniciativa y por lo tanto me interesa mucho saber si ustedes tienen un diagnóstico, porque al final lo que estoy tratando de comprender es que ustedes vienen a jugar un rol justamente en las áreas que el Estado es mucho más lento y es menos efectivo en el ámbito del desarrollo de la infraestructura pública y también vinculada a lo público-privado. Eso es más o menos lo que entendí de lo que ustedes expusieron. Y en ese sentido, uno que ha trabajado en regiones, en temas de desarrollo y todo, tiene varias consultas. Lo primero, el tema de EFE, porque EFE, digamos, tiene terreno en todas las ciudades que en algún momento fueron externos a la ciudad y hoy día son parte integrante de la ciudad y son los manchones negros de delincuencia, de basurales, contaminación de suelos y aire, y hoy día no hay un proyecto país respecto de la utilización de esos terrenos para parques, para justamente viviendas sociales y también de integración, porque no, si finalmente podrían ser espacios también múltiples, ¿no? Lo otro, mi pregunta, y que me la van a responder porque es muy breve, es que respecto a viviendas de integración social, que yo recién vengo saliendo de la comisión de vivienda casi por 2 años y medio, así que conozco perfecto el programa, a mí me parece una buena idea, y la pregunta es ¿cuántos años se concesiona? O sea, son 30 años los que se entrega para arriendo estas viviendas y luego pasan a ser parte del Estado, porque efectivamente hoy día no tiene sentido que estemos postulando a personas, por ejemplo, de tercera edad, que tienen que esperar a veces 8 años, 10 años para una casa, cuando podría el Estado suministrarle a través de este subsidio de arriendo una vivienda digna, bien ubicada, y la persona no destinar parte de su poca jubilación a buscar un espacio para vivir. Respecto a la conectividad, tengo 2 preguntas, una vinculada a la conectividad entre regiones, por ejemplo, Valparaíso y Santiago, entendiendo que una de las grandes problemáticas es la centralización de esta ciudad, que hoy día en pandemia nos hemos dado cuenta que viene a ser un monstruo que de alguna manera es muy difícil de manejar, disculpe la palabra, pero hay regiones como la de la ENA, la mía, la de la Jimena, en que el problema de la pandemia ha sido bastante controlado, la ciudadanía ha tenido, digamos, un mejor comportamiento porque es a escala humana. La región del Metropolitana perdió todo eso y por lo tanto es muy difícil manejar cualquier política pública. Y con eso pregunto por concesiones, por ejemplo, de trenes a Valparaíso, que aparece de vez en cuando una noticia, pero finalmente no pasa nada. Eso principalmente es como son las preguntas que yo tengo vinculadas a que si ustedes en este rol de ser más efectivos, más eficientes que la estructura que actualmente hay, pueden, por una parte, tienen un diagnóstico de dónde están las brechas que hoy día tenemos, y efectivamente, además de lo que ya nos han comentado, cómo se vinculan con estas problemáticas que uno ve a diario en las regiones. Yo contarles que, al igual que ENA, tenemos un parque gigantesco que donó el ejército en un sector muy central de Temuco. Tenemos todos los servicios públicos dispersos, muchos pagan arriendos carísimos, las personas se pasean con climas horrorosos porque sabemos que llueve todo el año, y resulta que llevamos más de 20 años escuchando que vamos a tener un centro cívico donde concentremos todos los servicios públicos de tal manera que la persona haga el viaje, entendiendo que nosotros además somos una región rural, donde la gente va a hacer trámite allá. Entonces la verdad que lo que ustedes plantean viene siendo una solución extraordinaria para muchas de las problemáticas que hemos visto en regiones. Eso solamente, muchas gracias por lo que nos han expuesto y quedo muy entusiasmada. Ojalá que esto tenga un futuro muy próspero, porque estoy segura que va a ayudar mucho al país. Que nuestra presidenta se retira pronto, así que le damos la palabra a Luz o a Patricio, como quieran, para ir respondiendo las
consultas de los senadores. Ahí, ¿no hay más preguntas? Ya. Por ahora. Por ahora, no se preocupe, tenemos tiempo. Voy a partir yo respondiendo algunas y básicamente me quiero hacer cargo un poquito de la pregunta de la senadora Órdenes en relación a lo que, y también tomar un poco lo que es la historia de esta ley, ¿ya? Esta ley se tramitó durante varios años, costó que saliera porque entró al Congreso con un cierto objetivo, que era generar un fondo, y de ahí viene el nombre, que pudiera otorgar garantías para que ciertos proyectos de infraestructura que en un primer momento no fueran fácil de concesionar o no fueran rentables y necesitaran una garantía del Estado, un cierto impulso del Estado para asumir esos riesgos iniciales, los otorgara el fondo. Finalmente la ley terminó yendo más allá que esto y lo que hace es darle a Desarrollo País atribuciones que no son solo de otorgar garantía, sino que van desde construir, concesionar, financiar la infraestructura del país. O sea, entramos con A y terminamos saliendo con B, ¿ya? Eso también modificó harto lo que era la visión y modifica de alguna manera también la relación con el MOP, ¿ya? Básicamente, la ley lo que dice es que a nosotros nos va a traspasar las rutas y carreteras vigentes al momento de la promulgación, que eran alrededor de 40, 42, y que cuando estas concesiones vencieran, nosotros las relicitábamos. Y si podíamos relicitarlas con excedentes, es decir, con un precio tal que generara fondos y flujos para el Estado, esos fondos y flujos iban a quedar en nuestra empresa para que con eso nosotros pudiéramos financiar nueva infraestructura, ¿ya? Ahora, hoy día no se ha traspasado ninguna. Nosotros la relación que tenemos del MOP es una relación cercana, conversamos con ellos, y el objetivo que hemos visto es que cuando nosotros se nos traspase una concesión la vamos a relicitar, pero la operación y el día a día de la concesión, lo que es el inspector fiscal, en fin, toda la parte más de supervisión de la operación, la va a llevar el MOP a través de la Dirección de Concesiones, ¿ya? O sea, acá, de alguna manera, nosotros hemos integrado las funciones con el MOP y hemos diferenciado lo que vamos a hacer nosotros y lo que van a hacer ellos. Ahora, ¿por qué no se han licitado hoy día? La verdad es un tema que el MOP ha estado viendo. Talca Chillán inicialmente lo íbamos a hacer nosotros, pero ahí también hay que plantear un tema que la ley actual tiene ciertos vacíos que hay que modificar, ¿ya? Nosotros lo estuvimos conversando el año pasado con distintos parlamentarios, estaba Juan Carlos Llobet en esa época, yo creo que lo conversó con ustedes. La ley requiere cierta fortaleza hoy día porque la fortaleza legal del decreto 900 por el cual se concesiona es distinta a la fortaleza legal que tiene la concesión nuestra, ¿ya? Y eso va a dificultar que el día de mañana nosotros podamos relicitar. Entonces tenemos que hacerle algunas modificaciones. Definimos 5 o 6 importantes, que no sé si un día quieren lo conversamos con calma, si quieren nos invitan de nuevo, pero hay, como les digo, el decreto 900 establece un marco regulatorio y a nosotros nos dice, usted concesiona por el decreto 900 exceptuando ciertas cosas, ¿ya? Y esas son las que queremos mejorar. Ahora, independiente de todo eso, tenemos que pensar también que las concesiones cuando se reliciten no necesariamente se van a relicitar con pagos upfront, con pagos al inicio. Si se relicitan con pagos al final de la concesión, nosotros tampoco vamos a tener flujos inicialmente. No sé si me explico y me lo entienden, pero si yo hoy día tengo la licitación de Autopista Central, cualquiera,
vence el 2023, me la traspasan, la relicito, pero esa mantiene un peaje en donde el Estado no recibe flujos hasta su vencimiento, nosotros no vamos a recibir flujos. Por lo tanto, y aquí un tema bien importante, a nosotros se nos ve desde fuera y quizás la visión que ustedes también tienen como senadores, es que nosotros somos una empresa con muchos recursos. Y la verdad eso es un poquito mito. Y me gustaría que eso lo tuviéramos claro, porque dificulta mucho también que podamos nosotros enfrentar desafíos importantes como son los del agua, los del tema digital. Ahí hemos buscado un modelo distinto que Pato se los va a explicar después. Pero enfrentar estos desafíos país tan grandes como son los trenes regionales, como son la desalinización o las carreteras de agua que también se han conversado, es muy difícil si es que nosotros no tenemos patrimonio. Y sin patrimonio no podemos hacer muchas cosas. Ahora, por eso, como les decía inicialmente, nosotros hemos tratado de buscar proyectos distintos que nos empiecen a generar patrimonio o que nos generen patrimonio a través de los sitios que queremos que nos otorguen, porque como empresa tenemos una ventaja también distinta al Estado. Nosotros podemos ir al mercado financiero y endeudarnos directamente. Por lo tanto, si el Estado decide traspasarnos sitios, como son lo que hemos estado estudiando en Temuco, senadora, hemos estado estudiando el barrio cívico en ese parque, bueno. Y el Estado, si nos transfiere a nosotros ese sitio, vamos a poder ir al mercado financiero, endeudarnos para poder construir ahí el edificio del barrio cívico, para hacerlo bien gráfico, y al tenerlo listo lo concesionamos por una cierta cantidad de años. Lo mismo queremos hacer con las viviendas. Queremos que el Estado nos traspase sitios que hoy día son del serio y que están botados. Nos traspasa eso, nos endeudamos en el mercado financiero, construimos las viviendas, el edificio de vivienda y lo concesionamos. De esa manera creemos que somos un factor relevante en el sentido que tenemos una agilidad, como les decía antes, en hacer estos procesos más rápidos, pero también en hacerlos directamente con financiamiento de terceros, ¿ya? Respecto de los plazos de la concesión de las viviendas, eso va a depender un poco de cómo nos dé el modelo en cada uno de los sitios y en cada una de las regiones. Nosotros, como les decía inicialmente, estamos mandatados por ley a tener utilidad año a año. Incluso eso dice la ley, que es un mandato que es, la verdad, a mí me encantaría ser accionista de una empresa que tiene utilidad año a año. Es muy difícil, además, en un tema de infraestructura, lograrlo. Nosotros lo que nos hemos planteado es generar proyectos que den rentabilidad en el tiempo, que el proyecto en su totalidad, en su conjunto, termine reportándole patrimonio a la empresa, ¿ya? Entonces, el plazo de la concesión va a ser distinto de acuerdo a lo que sea el costo del sitio, el costo de construcción y una serie de cosas, y eso nos va a obligar a armar un modelo de concesión distinto en cada región, ¿ya? La base es similar, pero el detalle de cada una de ellas va a ser en función del modelo del sitio específico que tengamos otorgado en las regiones. ¿Cuál es nuestro aporte que nos planteaba la senadora von Baer? Nuestro aporte, yo creo que lo he dicho, nosotros nos vemos como una empresa que tiene una agilidad y tiene una flexibilidad que es distinta al Estado. Y de esa manera queremos llenar los espacios que el Estado muchas veces deja y a los cuales no puede llegar, ¿ya? Y que son, en este momento, con los proyectos que hemos estudiado, pero sin lugar a dudas, en la medida que pase el tiempo y que vayamos tomando ritmo de desarrollo de proyectos, de generación de patrimonio, también vamos a ir estudiando cosas alternativas que permitan llenar ese vacío que el Estado muchas veces no puede completar. Pato, te voy a pedir a ti, porfa, que hagas más énfasis en los temas de agua y digital, que los conoces más en detalle. Así tomo agua por mientras. Excelente. Bueno, respondiendo precisamente los temas de desalación, es precisamente por lo que decía Luz, el tema patrimonial,
que no nos permite entrar a garantizar, sobre todo lo que nos han solicitado los actores del agua, la infraestructura que se requiere para poder construirlo. En el tema agrícola, por ejemplo, si una empresa quiere instalarse y consigue contratos de provisión de agua con distintos, por ejemplo, productoras o exportadoras de fruta que quieren instalar campos en esos lugares donde el agua va a llegar, esos contratos, al ser empresas de un tamaño más pequeño y no tener clasificaciones de riesgo internacionales, a las empresas que quieren desarrollar la infraestructura por 200, 300 millones de dólares que cuesta una planta de desalación, no son suficientes para garantizar o para poder obtener el financiamiento de esos contratos, esa garantía. Que es distinto cuando como lo que pasó en, no sé, GNL Quintero, en el gas de Quintero, donde habían 3 empresas gigantes que tomaron el riesgo de compra del gas durante 20 años y realmente esos contratos eran tan fuertes que permitieron desarrollar esa infraestructura. Al nosotros no tener ese patrimonio, no podemos garantizarle a esas empresas tampoco el desarrollo de esa infraestructura, tanto como lo que es la desalación de agua para el consumo agrícola, como también sería si es que alguna empresa quiera meterse en el negocio del concesionado del agua potable y nos pida ayuda para esas mismas garantías, que yo creo que incluso serían menores, dado que al ser un monopolio natural, debiese tener alguna garantía mayor para poder desarrollarse esa infraestructura, pero en general, dado que es un negocio más complejo, al ser un negocio regulado, no hemos explorado en profundidad, ya que nosotros tenemos la obligación fundamental hoy día de ser rentables y hemos explorado más esta relación directamente con los privados. Pero estamos totalmente abiertos porque sabemos, como bien dice el senador Guillé, que este es un desafío muy grande que va a tener el país y hemos visto y estamos convencidos que transportar agua a través de sur a norte por grandes distancias no es tan sostenible como desalar agua con energía solar que hoy día Chile tiene de las mejores radiaciones a nivel mundial para poder desarrollar esa industria y se ha desarrollado muy bien y el costo del agua desalada es fundamentalmente energía. Por lo tanto, estamos abiertos a seguir trabajando ahí. En materia de fibra óptica, lo que planeamos hacer es precisamente, dado que la Subtel no ejecuta proyectos, sino que generalmente da subsidios, nosotros ser el brazo ejecutor de ese proyecto. Diría hoy día que es el proyecto más avanzado de nuestra cartera. Los estudios que se encargaron con los recursos de la CAF están culminando. Hay un gran interés de distintos privados en el mundo de participar en este proyecto. Para que ustedes tengan una idea, el 80% del tráfico de todos los cables de fibra óptica del mundo son copados por 2 empresas, que son las grandes OTT, como Google, Facebook, Walmart, Microsoft, que además de tener el negocio que es el conocido, muchas de ellas tienen el negocio de los web services, que son estos grandes data centers para darle servicios a otros comercios, siendo Walmart, Amazon el más grande, seguido muy de cerca por Microsoft. Además de 3 empresas chinas que también generan gran parte de ese consumo. Para este tipo de proyectos es necesario tener al menos contratos o ya conversaciones avanzadas con ese tipo de empresas, y lo que se busca ahora en materia del proyecto es poder concesionar o poder licitar algún banco de inversión que nos ayude a encontrar socios estratégicos para desarrollar, que tengan el know-how de desarrollo de este tipo de proyectos y con gran conocimiento en el área comercial, de cómo vender, a qué precio, dada que esta ruta es una ruta bastante monopólica, va a ser una ruta única por el sur del Océano Pacífico que nos genera ventajas competitivas. O sea, el interés del mercado está,
La factibilidad, rentabilidad, los estudios preliminares están. Nosotros estamos hoy día tramitando el proyecto en desarrollo social a través de una evaluación privada, que es la que nos exige realizar el Ministerio, y pretendemos dentro de 6 meses ya estar buscando los socios estratégicos para desarrollar la primera etapa, que es la de formar una empresa, un SPV, un Special Purpose Vehicle, que nos va a permitir generar aproximadamente 1 año de preventa de este proyecto para al término de ese periodo decidir, con el éxito de esas gestiones, la construcción y viabilidad del proyecto. Es general, este mismo es el modelo de negocio que desarrollan los privados cuando desarrollan este tipo de proyectos. Tienen alto riesgo y es necesario tener al menos un 30% de contratos firmados de lo que un 30% de lo que va a costar la infraestructura ya firmado para poder obtener el financiamiento. Eso es con respecto a la fibra óptica. No sé, bueno, si quieren por el mismo tema contestar la pregunta de la senadora Órdenes de los temas energéticos. Precisamente estuvimos trabajando con el Ministerio de Energía en materia de lo que es la calefacción distrital. Estábamos muy interesados en poder generar esas experiencias que creemos que puede ser una de las grandes soluciones al gran problema de contaminación que tenemos en todas las ciudades, sobre todo de Santiago del Sur. Yo tuve la oportunidad de ser intendente de la región de O'Higgins, que al igual que Coyhaique, igual que Temuco, al igual que todas las regiones del sur, tiene Valdivia incluso, grados de contaminación muy altos y programas, los PDA famosos, que no enfrentan realmente el problema, con programas de recambio de calefactores que tampoco ha sido la solución, y creemos que la calefacción distrital puede ser, pero dada la cantidad de subsidios que eso tiene, las provisiones expresas que tiene nuestra ley, o lo engorroso que se hace desarrollar un proyecto con subsidios a través de nuestra ley, hemos desistido de participar aún en eso porque se hace muy difícil realizarlo. También, contestando a la senadora Orden, hemos tenido contacto con muchos gobiernos regionales, desde Arica, hemos tenido contacto con Puerto Montt para desarrollar un centro cívico, nos han contactado también de Valdivia, porque también he escuchado lo mismo de que el centro cívico que estaba en la cartera de iniciativas privadas, de concesiones, tenía problemas, y tratando de poder apoyar en eso. En Rancagua también, por una cercanía personal, y pudiendo apoyar eso a cualquier región que tenga un lugar donde realizar algo de este tipo, que permita desarrollar infraestructura, como es la isla Cautín, que estamos trabajándolo tanto para oficinas como para vivienda. Puede ser muy, muy interesante. Tenemos regiones nuevas como Chillán, que no tienen oficinas, donde el costo de arriendo es igual que el costo en el centro de Santiago. O sea, hay distorsiones económicas gigantes con contraprestaciones para el Estado muy precarias. Son como sea esto, precisamente son los temas que queremos abordar. No sé, Lucy, ¿quieres que siga contestando alguna de las preguntas? Yo creo que abordamos, pero obviamente la palabra la tienen los senadores, si es que Sí, quedó claro. A mí me quedó bastante claro, pero ¿puede haber alguna consulta más, Jimena? Sí. Gracias, Presidenta. Yo creo que es importante haber tenido esta reunión, porque ya había pasado un tiempo, nosotros hemos solicitado a través de oficio, y lo quiero reiterar. Creo que es importante conocer el plan quinquenal, porque esto es una operación que empieza a caminar. El Fondo de Desarrollo del País se creó en el 2018, tiene poco tiempo, pero el plan quinquenal ya se presentó, fue aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas en mayo de este año. Entonces, para poder ir conociendo también cómo va a funcionar. A mí me interesa harto este tema. Yo insisto, creo que quizá alguna reunión la podíamos tener en conjunto con concesiones. Yo entiendo que son distintos, pero también, como la ley al principio tuvo un propósito y está teniendo giros producto de cómo se dan las cosas también,
creo que también desde la perspectiva nuestra sería bueno revisar el proyecto, es la ley, ¿ah? Y porque lo que nos interesa a todos es que efectivamente se traduzca en una instancia que tenga una mirada a largo plazo. Por eso yo planteaba los temas de energía, en parte por la problemática de calidad de aire de mi región, pero además yo estoy convencida de que la energía es una brecha de desarrollo, ¿ah? Creo que la región de Kenia, todas las comunas allá, de enfrentar el tema de la contaminación ambiental por material particulado fino y grueso, hoy día los territorios también se desarrollan en la medida que haya energía eficiente, limpia, a un precio que permita atraer inversiones, al menos la barrera que tenemos nosotros ya no es la carretera austral, porque en algunas regiones, la historia de 1000 años, las cuentas públicas de todos los presidentes de la República tienen alguna mención a los nuevos kilómetros, pero yo estoy convencida que las regiones hoy día requieren avanzar en eso, ¿ah? Y por eso yo los invitaría a que sigamos reuniéndonos, ver el tema del plan quinquenal, conversar con concesiones y creo que también nosotros tenemos un rol para ver qué era lo que tenía inicialmente pensado la ley y cuáles han sido, porque yo creo que ustedes también han enfrentado brechas respecto a algunas. Esto también de obligar a tener las utilidades, o sea, cómo uno garantiza que no sea una empresa que definitivamente tenga muchas pérdidas, pero yo creo que tenemos que revisar eso, dado que estamos al inicio de este trabajo, están los tiempos, y veo acá una oportunidad para el futuro de Chile, o sea, creo que ese fue el rol, entonces no perder ese sentido. La fibra óptica me parece un tremendo proyecto, y también se ve algo en la Comisión de Telecomunicaciones con Transporte, y es un tema, porque donde efectivamente, ¿qué vamos a garantizar con esa infraestructura? Hoy día los dueños de los datos son las plataformas, eso, Google, Amazon, pero manejar datos es manejar mucho más que una... O sea, creo que pasa el poder político, económico, futuro, pasa por eso. Entonces, la conversación me parece que, o sea, no es solo la infraestructura, es cómo vamos a garantizar que esa infraestructura también tenga beneficio para Chile y también a nivel social, no solo desde la infraestructura. Entonces, yo creo que son conversaciones que obviamente requieren más tiempo, pero agradezco la exposición, creo que es importante haberlos escuchado y creo que ahí sí hay una agenda para esta comisión. Muchas gracias. Me da la impresión y ahí le consulto a todos los senadores que están presentes, que por un lado la propuesta que nos hace la senadora Órdenes me parece lógica, que es efectivamente ver el plan quinquenal, y también, Luz, tú fuiste muy clara en que no se ha agilizado lo que debiera el tema del traspaso de las concesiones, porque hay temas de ley que hay que reformar. Y esta es una comisión legislativa, más allá de nuestro interés de hacer seguimiento a lo que está pasando, es nuestro deber y nuestra función justamente el ver dónde hay brechas legislativas que hoy día están impidiendo que esta estructura que se creó para ser más eficiente en áreas en que teníamos brechas, y hoy día ustedes están limitados por ciertas áreas que están deficitarias. Entonces, en ese contexto, si le parece a Alejandro, a Jorge, a Jimena, pudiéramos acordar y obviamente informarle nuestra secretaria Milena a nuestra presidenta la posibilidad de volver a invitarlos para ver, por un lado, el plan quinquenal, pero por otro, meternos ya de frentón en las modificaciones que ustedes requieren de ley, y invitar al Ejecutivo, puede ser SECPRES, puede ser Obras Públicas, su área legislativa, que conozco también los abogados que están a cargo, y poder empezar a meternos de lleno como dice Jimena, se creó esto, pero no funcionaba en su totalidad, y fueron muy hábiles, ustedes muy emprendedores en buscar otras alternativas, pero lo que era el fondo inicial no lo han podido usar porque están impedidos de mucha normativa que hoy día hace que las cosas se entrampen. Entonces, yo creo que es providencial que nos hayamos reunido hoy día para esto, y felicitar en este caso a la ENA de habernos generado el espacio para darnos cuenta que podemos ser muy útiles como comisión, y efectivamente si en este caso el Ejecutivo nos apoya con las modificaciones de ley que ya están claramente definidas dónde están los problemas, yo creo que podemos andar rápido y en conjunto poder proponer una modificación a la ley de concesión. Y por último, yo solo les quería decir, antes de darle la palabra a los senadores que todavía nos quedan unos minutos, que hay un tema muy relevante que son los residuos domiciliarios sólidos,
Chile, o sea, la región de la Araucanía, solo Temuco, para eso debe conocer, gasta 15.000 millones de pesos anuales en transportar su basura a la ciudad de Los Ángeles. Solo quedan 3 años para que esto ya no pueda seguir ocurriendo. Yo creo que el tema de infraestructura para el procesamiento de una situación tan compleja como esta, que le genera al Estado de Chile pérdidas millonarias, solo por concepto de transporte, cuando la basura en países modernos se transforma en energía y utilidad finalmente para los distritos, ciudades, etcétera, yo creo que son tecnologías que claramente ustedes, con la agilidad que pueden darle a los temas, pueden... hay muchas empresas en el mundo dedicadas a esto y prestan servicios e instalan su tecnología. Por eso es que a mí me urgió escuchar que ustedes están limitados por temas legales que les han impedido avanzar lo que quisieran. Entonces, no sé si les parece a los senadores, y a propósito de lo que nos planteó Jimena, mantener la conversación para la próxima sesión y incorporar el plan quinquenal y las brechas, digamos, legislativas que hoy día les impiden avanzar más rápido con las concesiones. Le doy la palabra a los senadores que quieran opinar antes de ir cerrando la reunión. Alejandro. No, está silenciado, senador. Alejandro. Sí, ahí sí. Sí. Ya. Yo decía que estoy absolutamente de acuerdo, porque la idea de la Comisión de Obras Públicas es coordinarse con todos los organismos que están encargados de los planes de emergencia, de inversión, pero también con perspectiva de largo plazo, porque todos estamos conscientes que no vamos a estar gastando recursos en inversiones que después no van a tener ningún sentido. Yo creo que la gracia es encontrar el puente. Hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas, los planes de emergencia que está coordinando Obras Públicas y que involucra a otros ministerios. También hemos estado revisando ya la proyección de Chile más a largo plazo, incluso los planes a 30 años, pero hay áreas que son estratégicas y que aparecen en todas las conversaciones. El senador Jorge Soria ha hablado muy bien de todo el tema de conectividad con los países vecinos en el marco de integración y corredores bioceánicos, puertos chilenos. Otra área fuerte ha sido el tema de la fibra óptica, porque si no tenemos plataformas digitales, el tipo de negocios y de servicios del futuro nos van a dejar fuera, y esa es la economía del siglo XXI. Además, tener una fibra con Asia nos da la autonomía, por razones, yo estoy en una comisión de defensa. Tenemos también ahí un problema con los vecinos, las cosas hay que decirlas como son, y no podemos estar dependiendo de ellos porque la fibra finalmente pasa por ahí, por todos los lados, todas las fibras. Ninguna nos llega nítido de un país neutral. Australia ahí es muy buen socio, así que yo creo que está muy bien pensado, incluso geopolíticamente, esa alianza. Y lo otro, que la desalinización de agua de mar por el cambio climático. Entonces, impulsar todos estos proyectos de largo plazo y no perdernos solo en la coyuntura. O cosas que se puedan ir haciendo ahora, pero que van creando las condiciones para desarrollar toda esta infraestructura, es clave. Y si hay diferencias y problemas de tipo legislativo, bueno, el Congreso es el espacio natural para resolverlos si el gobierno nos da el patrocinio. Así que sería muy bueno que en la próxima sesión efectivamente pudiéramos aterrizar concretamente y ustedes nos hicieran presente cuáles son los nudos críticos y algunas propuestas de cómo se podrían resolver, para nosotros preparar algunos proyectos y pedirle al gobierno que los patrocine, que creo que es lo más rápido y lo más seguro. Y me parece muy bien, Carmen Gloria, yo apoyo su planteamiento. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Alejandro. Jimena. Presidenta, ¿me permite? Por supuesto, Milena. Solo preguntarle a los representantes de Desarrollo País si para la próxima sesión, el próximo miércoles, estarían en condiciones de exponer sobre el plan quinquenal y las eventuales modificaciones que requeriría la ley del Fondo de Infraestructura para poder confirmar las invitaciones. Está viendo la luz. Estoy viendo la agenda. Solo para precisar algo ahí, Lu, lo del plan quinquenal es lo mismo que les pusimos hoy día de líneas de proyecto, con la profundización de qué proyectos estamos impulsando, fundamentalmente. No es mucho más que lo que presentamos. Okay.
Sí, pero con un agregado que quizás muchas veces nosotros lo dejamos fuera, y ahí me voy a hacer cargo de una pregunta que no contesté, senadora Órdenes, que es el monto y la cifra de nuestro plan quinquenal, que públicamente hablamos de los 1.300 millones, es solo los proyectos nuevos, los ejes nuevos que hemos definido. Todo el tema de las concesiones está en el plan quinquenal, pero no está valorizado cuando públicamente hablamos de lo que se aprobó, ¿ya? Pero las concesiones sí están en el plan quinquenal, la totalidad. Lo que pasa es que es muy difícil darle un valor porque no sabemos a cuánto vamos a relicitarla, ¿ya? Entonces, en el fondo, hoy día para nosotros la concesión en sí no tiene valor si no se relicita con excedente. Por eso tendemos siempre a hablar de la cifra como los proyectos nuevos, ¿ya? Esa era una aclaración que se me había quedado, una pregunta ahí colgando. Respecto de la imposibilidad nuestra para avanzar, son dos temas. Uno son los cambios legales, obviamente lo que hemos conversado, pero también es el tema patrimonial. Nosotros sin patrimonio obviamente no podemos hacer nada. Una manera de solucionarlo es con las concesiones si es que se relicitan con excedente. De lo contrario, no. Y otra manera de generar patrimonio para nosotros es que el Estado nos aporte o plata líquida o nos aporte sitios con los cuales podamos desarrollar proyectos, ¿ya? Por lo tanto, en el corto plazo, nosotros no vamos a generar mucho patrimonio. Yo creo que de verdad tenemos que tomar un poco como esta empresa como que va a ir creciendo de a poquitito. No va a llegar a ser una cosa en el corto plazo muy grande, por lo que les explicaba, que espero que se entienda. Ahora, independiente de eso, agradezco enormemente la disposición de ustedes a conversar respecto a los cambios legales. Feliz, hagámoslo. Si queremos ver los dos temas, yo preferiría que fueran 2 semanas más para prepararlos bien, ¿ya? Vemos el detalle del plan quinquenal, que como les digo, no va a tener tanta novedad adicional, y vemos los cambios legales. Perfecto. Se los podemos ahí explicar. Nosotros trabajamos el año pasado, nuestra intención el año pasado era ingresar un proyecto de ley, pero por distintos motivos, y ese proyecto de ley incluso lo tenemos redactado, así que se los puedo venir a contar, y si hay concordancia con ustedes, lo podemos pedir el patrocinio al Ejecutivo y lo presentamos. Tenemos un proyecto de ley redactado. Yo voy a tomarme de las palabras del senador Guillé. Yo creo que son tiempos en que no solamente hay que pensar en el ahora, sino que en el futuro. El mundo está complejo, y nosotros cuando escuchamos este tipo de cosas, lo que nos pasa es que tenemos sentido de urgencia. O sea, si sabemos cuál es el problema y cuál es la enfermedad, y hay un área en que legalmente hay que mejorar, eso hay que hacerlo ahora y ya. El país requiere que ustedes tengan facultades. Respecto al tema patrimonial, yo le nombré a EFE por nombrarle una sola institución. Tiene muchos años terrenos que hoy día están siendo un problema para la ciudadanía, y que perfectamente se podría, eso es político, pero llegar a algún acuerdo para que ustedes, por lo menos en algunas regiones, pudieran hacer pilotos, y que estos terrenos de EFE fueran transferidos a vuestra institución, y pudieran ustedes mostrar cuánto se puede hacer con un terreno que hoy día es un problema, y lo transformen en una solución. Eso ya es un tema que podremos discutir como senadores en otra sesión, pero yo creo que son temas prácticos y tan concretos, que en el fondo muchas veces, yo les digo, hoy día hay terrenos de EFE en algunas comunas de la región de la Araucanía que tienen contaminación por metales pesados, porque se transformaron en reservorios de todo el cambio de los techos de las poblaciones antiguas. Y ahí vive gente y juegan niños. Entonces es un tema no menor. Así que yo no sé si hay algo más que comentar, solo agradecer a nombre de esta comisión a Luz y a Patricio por el entusiasmo con que nos dejaron de que existe una institucionalidad que, si nosotros apoyamos, puede darle solución a muchas trabas y brechas que hoy día el Estado tiene por la complejidad que implica, ¿cierto?, el mover un ministerio completo. Así que no, sin más que tratar, creo que estaríamos cerrando, Milena, y informarle a nuestra presidenta que estas exposiciones quedarían para la semana siguiente. Sí, presidenta, eso quería confirmar a la comisión, para el miércoles 9 de septiembre.
que haría la sesión, la nueva sesión con... Vamos a estar preparados para cooperar ahí con el tema legislativo. Muy bien. Muchas gracias. Se lo tengan agradezco una buena- enormemente, tenemos toda la convicción, el entusiasmo. De verdad, estamos súper comprometidos con sacar adelante esta empresa.